y derramaré bendiciones sobre vosotros hasta que sobreabunde. Así que bendecimos a para la obra y declarar bendición hasta que por ese hermano tan fiel para su tierra. Gracias, Señor, por su tierra. Y gracias, Padre, por mis hijos. Así que gracias en el nombre de Jesús. Un aplauso para el Señor. Aleluya. Ahora nos dice Lucas capítulo 19. Versículos 28 al 46 y manténgala ahí. Lucas capítulo 19, versículos 28 al 46. Los niños van a salir a su snack y solamente van a su snack y regresan, pero no se permite que se queden allá jugando afuera, es peligroso también. Aleluya. Lucas 19, 28, 46. Pero vamos, tengan su Biblia, pero yo solamente voy a leer nomás los versículos del 36 al 40. Dice: y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que había visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo, paz en el cielo. Y voces por todas las maravillas habían visto, diciendo: bendito el que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Y él respondiendo les dijo: os digo que si aún ellos callaran, las piedras hablarían. Padre, gracias en esta hora. Gracias por tu palabra. Ya ofrendamos, diezmamos, ya cantamos, ya hicimos todo lo que nos corresponde. Ahora, Señor, te corresponde a ti tomar el tiempo para darnos, Señor, la comida espiritual en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. Aleluya. La historia bíblica nos cuenta de la entrada de Jesús a Jerusalén en lo que tradicionalmente conocemos como el Domingo de Ramos. De hecho, mi esposa decía que cuando íbamos por Hermana Blanca, pasamos por ahí por la iglesia tradicional y vimos unas líneas de gente con sus ramitos ahí, la forma como yo lo veo. Pero nosotros, por la Biblia, le llaman la entrada triunfal, en que cabalgando en un pollino, a lo que comúnmente le conocemos como un burro, un burrito, y que es uno de los animales más significantes si lo comparamos con otros, como las ovejas, como los caballos. Yo recuerdo que en mi pueblo, en el área donde yo vivía, había un señor, que no voy a mencionar su nombre, posiblemente todavía algún nieto que me oiga, algún hijo. Pero había mucha gente que presumía sus caballos de lujo, monturas de lujo, pero él no pasaba de su burrito. Y decían la burrita, y no voy a decir el nombre, ¿sí? Animal insignificante. Y en el tiempo de Jesús, cuando los reyes entraban triunfantes, porque habían conquistado un pueblo, porque habían ganado una batalla militarmente hablando, el rey triunfador entraba montado, cabalgando en un caballo, de lujo, por supuesto. Y déjenme aclarar que en Israel los caballos siempre han sido escasos. Lo que abundan son los camellos. Usted casi no ve caballos en Israel. Lo que abundan son camellos. Y los caballos, ahorita dice que los traían de lujo, los traían de Egipto. Eran carísimos. O sea que andar en el tiempo de Jesús, andar en un caballo, montar un caballo, era como andar a un Mercedes del año, un Cadillac. Ya casi no se ven, ¿verdad? Un Deluxe ahora, del año, un BMW. Era lujo.
Pero yo sé que si Jesús hubiera mandado pedir algún caballo, aunque eran escasos, más de alguien se lo hubiera conseguido. Pero Jesús prefirió entrar en un burro, un animal insignificante, porque era la manera como él venía a mostrar, ya vamos a ver eso, su humildad. Y a pesar de que Jesús no era extraño en la ciudad, ahora se cumplía lo dicho por el profeta Zacarías. Zacarías había dicho antes, muchos siglos antes: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna, sobre un burrito, hijo de una burra. ¿Ok? Así como entró Jesús a Jerusalén, en lo que se conoce hoy como el Domingo de Palmas, el inicio de la Semana Santa. Una semana para reflexionar. Claro, nuestro mensaje es cristocéntrico. Y nosotros siempre estamos reflexionando en la muerte de Cristo, lo que Él hizo por nosotros, su resurrección. Pero por algo, en el calendario ha quedado establecido este tiempo, la Semana Santa. Este mes, hermanos, bueno, lo he escuchado algunas veces, se conoce como el mes de Nisan. Y se cree que el 14 de abril, lo que es 14 el mes de Nisan, fue cuando Cristo fue crucificado en la cruz del Calvario. Es obvio que en el calendario hebreí a veces en abril, otra vez a finales de marzo, porque no se basa necesariamente en el calendario, sino que en el tiempo que sucedió el sacrificio de Cristo y todo esto, la luna estaba de llena, y entonces estaba muy iluminado el cielo, y por eso dice que cada 12 lunas llenas se celebra lo que es la Semana Santa. Bueno, esa es una introducción. Este sermón se divide en 3 puntos. Primero, la demanda de obediencia. Segundo, la humildad de Jesús. Tercero, la investidura de Jesús. Son 5. 4, la compasión del Rey Jesús. Y 5, la purificación del templo. Entonces, veamos entonces las implicaciones de este peculiar. Peculiar es sinónimo de particular. Esta particular vista de Jesús a Jerusalén, o visita, en lo que se conoce como el Domingo de Ramos o de Palmas. No sin antes reflexionar cuál sería nuestra reacción como líderes políticos y religiosos ante la llegada de un alto digno o funcionario de una ciudad. No pensemos en ir tan lejos, ir a Washington, al presidente. No pensemos en otros personajes. Si tan solo supiéramos que la alcaldesa de Los Ángeles va a estar aquí tal día, yo creo, hermano, que sea porque vengan, porque estén de acuerdo o no estén de acuerdo, se nos llenaría el lugar. Si tan solo supiéramos que la alcaldesa. Ahora imagínense que dijeran va a haber un diputado, un congresista. O imagínense que dijeran va a estar el presidente en la comunidad cristiana. ¡Wow! Esto no se le acaba le aseguro que necesitaríamos un templo de unas 3,000, 4,000 gentes. Y esto estaría lleno de cámaras, de periodistas y de tanta cosa. Esa era la manera como supuestamente debió haber entrado Jesús a Jerusalén. Era la manera como se esperaba, y era como los judíos esperaban ver a su Mesías entrar para libertarlos del yugo romano, de la represión romana. Pero no fue así, y por eso hablamos de la humildad de Jesús. Entonces, dicho esto, dice, iba subiendo Jesús a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betafé y Betania, al monte que se llamaba de los Olivos, envió a sus discípulos diciendo: vayan a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallarán un pollino, un burrito, atado, el cual ningún hombre ha montado jamás. Oiga bien esto, es bien importante también. Y si alguien nos preguntara por qué desatáis, le responderéis: porque el Señor lo necesita.
Yo quiero que pensemos en la situación que Jesús puso a estos dos discípulos. Imagínense, hermano, que en esa casa de enfrente, suponiendo que hubiera un carro adentro, por no haber un caballo, y que, digamos, vayan a traerme ese carro que está ahí. Es una propiedad privada. El caballo estaba, el burrito estaba atado en una propiedad privada. Y Jesús les dijo, vaya, y van a encontrar un pollino. Yo no le podría decir a usted si Jesús ya había pasado antes ahí, lo había visto. Porque si él les hubiera hecho el pollino que hemos visto cuando hemos pasado por ahí, pero no les dijo, porque él lo sabe todo. Vayan a la aldea de enfrente y encontrarán un pollino atado, hijo de asna. Desátenlo y tráiganlo. Y si los dueños les preguntan, digan que el Señor lo necesita. ¿Cómo interpretar eso? Porque Él es el dueño de todo. Nosotros solamente somos administradores, y ahí lo que decíamos hace un momento, que nada es de nosotros. Ayer precisamente cuando estábamos sepultando a la hermana, hacíamos énfasis en el versículo de Job que dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. O sea, todo lo que tenemos es temporal. Todos desnudos nacimos. A ver, nadie hay que presuma decir que traía por lo menos una ropita, una camisita, un calzoncito, de la palabra cabe. Todos venimos desnudos. Me gustó ver cómo vistieron a la hermana bien elegante, eso estábamos comentando. Pero todo eso se queda en la tierra. Eso es polvo, porque cada vez que despedimos a alguien en el cementerio, estamos devolviendo al polvo la tierra, a lo que es del polvo la tierra. Nosotros tenemos alma, cuerpo y espíritu. El espíritu es el soplo del Dios viviente. Cuando Adán y Eva, cuando Dios hizo a Adán primero, al hombre, un muñeco de barro, ahí estaba sin vida, inerte. Pero dice que sopló en sus narices y le dio aliento de vida y le hizo un alma viviente. Es el espíritu de vida. Y Eclesiastés dice que el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Pero el alma queda entonces, o va al infierno o va al cielo. Alguien decía que el alma baila el son que le toca. Es un dicho en mi país, no sé si en otros países dicen no. El alma baila el son que le toca. Eso es el alma. Es la que tiene que dar cuenta a Dios. Por eso cuando aceptamos a Cristo no decimos, Señor, recibe mi espíritu. Jesús lo dijo cuando en la cruz. Nuestra oración es, recibe mi alma, te entrego mi alma. Aleluya. Entonces, el punto es que Jesús mandó a los discípulos. Ahora, yo quiero que pensemos en qué situación estaban ellos, sintieron ellos. Pudieron haber hecho, Señor, pero ¿por qué nos mandas ahí? Si ese pollino tiene dueño, vamos a entrar a una casa y vamos a sacarlo. Aquí hemos estado diciendo la diferencia entre ser discípulo y ser creyente. Si hubiera sido creyente, a lo mejor le resisten a Jesús. ¿Y qué tal si nos meten presos, Jesús? Pues el Señor, vayan y traigan. Porque eso es un discípulo. Un discípulo es obediente. Un discípulo no solamente cree, sino que obedece. Y lo que recientemente decimos de la situación de la iglesia, de todo, estamos hablando de obediencia. No es asunto que yo hago lo que yo quiero, con lo que Dios recibo de parte de Dios. No, Dios no me ha dado capacidad a mí de decidir sobre qué hacer con lo mío. Usted puede hacer con lo suyo lo que dije. Una vez se cumple esto, lo otro, pero de lo que es del Señor, usted no puede decidir. Usted no puede decidir. Amén. Entonces, así que ellos obedecieron y fueron.
Pero como Dios tiene control de todas las cosas, no hubo ningún problema. En otros evangelios dice que cuando las personas le dijeron, ¿por qué aceptáis el pollino? Porque el Señor lo necesita. Y los dueños no dijeron nada. Era un requerimiento inusual que podía en aprietos a los discípulos. Si bien tendría que decir, el Señor lo necesita, ni ellos sabían cómo responder a los dueños. Porque qué tal si los dueños les echan los perros bravos, porque siempre ha habido, ¿no? ¿Ok? Entonces, o les disparan. Porque pudo haberse dado, usted en su casa, usted puede, si alguien puede hacer cualquier cosa en defensa suya. ¿Ok? Pero la obediencia de los discípulos ha de ser un ejemplo a seguir. Ser obedientes. Y es una muestra de la autoridad de Dios sobre nuestros bienes. Ya lo dije, que nosotros desnudos venimos a este mundo y sin duda alguna cuando muramos nada nos llevaremos. Por eso repito muchas veces, y si alguien me escucha, del primer pastor que tuvimos, que yo tuve pues en mi país, un señor ya grande, pues, tal vez como mi edad, pero él lo decía de una forma así tan directa: ¿de qué te jactas vos? ¿De qué te jactas, señorita? ¿Qué te jactas, jovencito? Si hasta los calcetines, decía, si hasta las medias, ya ve que antes era más común el vestido de una mujer, si hasta las medias que traes puestas no son tuyas, son del Señor. Y lo decía con autoridad. Y no había gente, es que el pastor le falta sabiduría, el pastor, y así quiere que la gente estemos. No, la gente, amén. Gloria a Dios, decía la gente, aleluya. La gente lo recibía en el Espíritu. La palabra hay que recibirla en el Espíritu y no en la carne. Porque repito, los discípulos, ellos pudieron haberle dicho, Señor, ¿por qué nos pones en apuros? Pero el Señor lo mandaba. Entonces el discípulo obedece. Entonces, y veamos el segundo punto, la humildad y mansedumbre de Jesús. Dice, fueron los que habían sido enviados y hallaron como Él les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Le dijeron, porque el Señor lo necesita. No hubo reproche de parte de ellos. Y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado su manto sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Jesús sorprendió a la multitud al presentarse en un pollino. De lo único que se podía, si la palabra cabe, ¿verdad?, presumir, porque nadie se había montado jamás. Porque para Dios es lo primero. Cuando le damos a Dios es lo primero, no es lo que me sobra. Antes, si lo digo, pues, cuando se hacían actividades, lo que se llaman talento. Y varias veces, y lo digo porque por experiencia, yo sé que eso pasa casi en la mayoría de iglesias, ¿sí?, los trastes más despeltrados, las ollas más despeltradas, lo que ya no les servía en la casa a las hermanas, lo traían para la iglesia. Hasta tuve que decirles un día, hermano, si va a traer algo para la iglesia, traiga algo bueno, algo nuevo. No trae lo que ya no quiero en mi casa. ¿Sí? Porque eso es lo común dentro de nosotros. Llévalo para la iglesia. Lo que yo ya no quiero en mi casa ya no me sirve, llévalo para la iglesia. Espero que no esté ahorita tocando algún corazoncito por ahí, ¿verdad? Porque si a Dios se da lo mejor. Por eso dije, el pollino nadie lo había montado. ¿Sí? Para Dios lo mejor. Aleluya. Si usted va a comprar una escoba, traiga lo mejor, no la que no quiere en su casa, no la que ya no le sirve. ¿No? Al Señor se le da lo mejor, porque Él dio lo mejor de Él para nosotros, por nosotros, a su propio Hijo Jesucristo, en la cruz del Calvario. Aleluya. Entonces, así que el burro, decíamos, es un animal de carga y de muy poco valor. ¿Quién de nosotros, por ejemplo, quisiera comprar un burrito solamente? No, yo si tuviera dinero, estuviera en el campo, donde yo vengo del campo,
Y a mí yo me siento honrado de decir que a los 7 años de edad, 8 años, ya tenía mi caballito, mi monturita. Ya estaba detrás de mi papá. Y así crecimos. Entonces, pero en un burrito no, quizás nos hubiera dado pena, vergüenza, tal vez hubiéramos hecho por obediencia a los papás, pero ya cuando ya no crece, ya uno tiene 14, 15 años, ya no quieren dar. ¿Verdad? Es lógico. Pero, repito, para Dios lo mejor. Entonces, y Jesús estaba predicando y enseñando. Y él decía, el que quiera ser más grande debe ser el más pequeño. El que quiera ser el primero será el siervo de todos. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Entonces, la gente o los discípulos quizás hubieran esperado entrar a Jesús. Dije, tal vez si hubiera, vayan, me consiguen un caballo de los mejores. Más de alguien se lo hubiera llevado. Porque así era como entraban los reyes triunfantes. Como por ejemplo hoy día. ¿Saben? Por ejemplo, el presidente, ya sea porque lo cuiden o por lo que andan en los mejores, en los carros más seguros, los vehículos más seguros. ¿Sí? Entonces, así se esperaba que Jesús entrara. Pero Jesús sorprendió a la multitud al presentarse en un pollino y no en un caballo, como lo hacían los grandes conquistadores y guerreros de su época. Entonces, pero ahí él dijo, el que quiera ser más grande en el cielo, el reino de los cielos, debe ser el más pequeño. El que quiera ser el primero será el siervo de otros. Y el Hijo del Hombre no vino para servir, o para ser servido, sino para servir. Así que el reino de Cristo es un reino de paz, un reinado en el corazón. Y esa es la equivocación de los judíos, porque ellos, a causa de la opresión romana que tenían en su propia tierra, ellos esperaban de que alguien les liberara, que alguien los liberara de la esclavitud romana. Y por eso vivían ansiosamente, con ansia, deseando que apareciera un político. Como ya ve que aquí es cada 4 años. En mi país cada 4 años hay elecciones. Y ahí están los candidatos ofreciéndose, prometiendo, haciendo esto, haciendo del otro, despedazando al gobierno anterior, al que está presente, al anterior, porque yo sí soy el bueno. Yo sí soy el bueno. ¿Okay? Ofrecen, dije, hasta ríos o puentes donde no hay río. Entonces, eso era lo que los judíos esperaban. Y de repente ven a Jesús entrando en un pollino. Y la multitud dice que le seguía y decían, gloria a Dios en las alturas. Hosana, hosana. Y se tiraban sus mantos, ramas, donde Jesús iba a pasar. Entrada triunfal a Jerusalén. Entonces, la investidura del rey como es digna. Los discípulos entregaron sus manos, entregaron sus posesiones. Los discípulos eran los que alaban a Dios. En los demás evangelios se menciona la palabra Hosana, que significa sálvanos Dios ahora. Pero ellos no estaban diciendo sálvanos espiritualmente, sino sálvanos de Roma, de la opresión romana, de la proclamación de sus discípulos como rey, la oposición de los incrédulos con respecto a alabarle. Jesús destacó la importancia de la salvación y advirtió que lo contrario, dice, cuando le dijeron, él dijo, si ellos no hablan, las piedras hablarán. Entonces, así que, y cuando llegó a la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo, oh, también, si tú conocieses a lo menos este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora te está encubierto de tus ojos, porque vendrán días, oiga esto, sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con el vallado y sitiarán y por las partes te estrecharán y te derribarán a tierra y sus hijos dentro de ti y no dejarán de ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el día de tu visitación. Jesús
cuando entró triunfal, ya cuando se bajó, lo bajaron del burrito, del pollito, vio hacia Jerusalén. Y dice, no conociste el día de tu visitación, porque vendrán días, y ya lo escuchamos, todo lo que iba a pasar. Esa profecía se cumplió, dice, después de Cristo, cuando un general romano llamado Tito invadió Jerusalén y acabó con todo, arrasó con todo, destruyó el templo, que era la joya más valiosa, el templo de Salomón, de lo que los judíos presumían. Dijo, y no quedó piedra sobre piedra, tal como Jesús lo había dicho. Entonces, lo dicho por Jesús tuvo cumplimiento 40 años más tarde, con la destrucción del general romano Tito. Ahí dice que murieron 600,000 judíos. Jesús le dijo, no conociste el día de tu visitación. ¿Cuántas veces el Señor nos visita como iglesia? ¿Cuántas veces el Señor nos visita? Aquí está con nosotros. Y muchas veces no valoramos su presencia, no valoramos su visita. Y de ahí que siempre estamos hablando de la reverencia en el templo. La reverencia, queremos que Dios nos bendiga, queremos que Dios se manifieste, seamos reverentes en la casa de Dios. No hagamos lo que queremos, ni entrar ni salir. Este es el templo, la casa de Dios. Amén. Aleluya. Si queremos realmente ver la gloria de Dios, queremos que Dios se manifieste, que Dios se glorifique, debe de haber reverencia en la casa de Dios. Respeto por el altar, ante todo. Respeto por el altar. Aleluya. Felicito a los músicos que ahora ya vienen arregladitos. Ya era tiempo, perdón. Aleluya. Porque siempre fuimos así. Los que conocen la iglesia saben que aquí los que pasaban al frente, los líderes, los diáconos, los quieren siempre. ¿Qué? ¿Por qué? Porque si hablamos de los diáconos, los sugieres, los servidores. ¿Cuándo ve usted a un recepcionista en un banco o una oficina? Siempre lo ve bien vestido, bien elegante, como vestido, traje sastre, ¿no? Así tienen que ser los líderes en la iglesia, porque son la presentación del que va entrando, del que nos ve allá afuera. Aleluya. Entonces, así que, bueno, no conociste el día de tu visitación. Los incrédulos y su oposición debido a su ceguera espiritual estaban ciegos. El lamento de Jesús por su incredulidad anuncia que buscarían ocasión para matarlo. Y de ahí, hermano, que siempre digo, no podemos confiarnos. Y voy a referirme un poquito a mi país, si algún paisano me está escuchando. Con el gobierno actual, los 48 cantones de Totonicapán hicieron unas manifestaciones y todos fueron prácticamente los que lo pusieron en el gobierno. Ahora ellos están defraudados, porque sienten que el gobierno no está haciendo lo que... Y yo lo presentí y lo escribí en algún momento. Y creo que cité este pasaje. Porque en el caso de Cristo, oiga bien esto. Aquí estamos viendo la entrada triunfal a Jerusalén. ¿Qué es lo que dice la gente? Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana. Y tendían mantos, y tendían esto, y tendían el otro, y gritaban, lo proclamaban rey. Pero esa misma gente, oiga bien, eso fue el domingo, lo que para nosotros el domingo antes era el primer día de la semana. Eso fue el domingo. 5 días más tarde, esa misma gente estaba diciendo, crucifícale, crucifícale, crucíficale. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Pues no podemos confiar en la gente. Y yo se lo dije al presidente de Guatemala en una carta que le escribí abierta, que esa misma gente se le iba a voltear. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, maldito el hombre que confía en hombre o en brazo de hombre. Pero eso solamente se hace cuando conocemos la palabra, cuando tenemos la revelación de Dios. Aleluya. Entonces, esta misma gente ahora decían, gloria a Dios en las alturas. Lo felicitaban, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esa misma gente 5 días más tarde estaban gritando, crucifícale, crucifícale. Entonces,
Así que el quinto punto es la purificación del templo. Y entrando en el templo, comenzó a decir fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. El templo tenía, bueno, un templo siempre tiene tres áreas. El atrio, que es ahí, lo que es nosotros muy pequeño. El atrio ahí es donde la gente hace sus negocios, la gente sale, compra, vende, ahí está el atrio. El lugar santo es este, donde están ustedes. El lugar santísimo es este. Tres, ¿okay? Son esas tres áreas del templo. Pero a esto no les bastaba lo que vendían ahí, sino que se habían metido al templo también. Y aquí adentro hacían esto, porque cada pueblo por lo regular tenía un tipo de moneda. Nosotros estamos aquí a 2 horas de México. Ya salimos ahí, son los pesos mexicanos. Cada pueblo tenía un tipo de moneda. Entonces, para entrar ahí había que cambiar el dinero para poder negociar ahí adentro, en Jerusalén. Ya se habían metido adentro los cambistas. Y ahí cuando Jesús les dijo, eso es lo que yo le llamo la ira santa. La Biblia llama ira santa, ira santa. Y los echó fuera y les dijo: ustedes han convertido mi casa en cueva de ladrones. Volteó toda la mesa, los cambistas y todo. Juan dice que vendían palomas, bueyes y ovejas adentro del templo, porque si hubiera sido allá afuera no hubiera habido mayor problema. Es posible que afuera o en el atrio, pero vendían palomas en el templo, haciendo sus negocios aquí adentro. Yo le digo a los hermanos, mucho cuidado con los negocios dentro del templo. Aquí ha venido gente conmigo: pastor, ¿no sabe usted dónde se pasó la hermana fulana, el hermano fulano? No, ¿pero por qué? Es que me prestó dinero, me quedó debiendo y no me han pagado y ahora no me contestan las llamadas. Mucho cuidado, se pierde el dinero y se pierde la gente. Yo les he dicho, cuando usted le regale algo, le dé dinero a alguien, haga en su cuenta que se lo está regalando. Si se lo paga, bueno, y si no, pues. Porque a veces no siempre son creyentes, no son discípulos. Y como de todo hay en la viña del Señor. Cristo mismo dijo que una casa grande, vasos para honra y vasos para deshonra. Dentro de los 12 había un ladrón. Dentro de los 12 discípulos había un ladrón. Algo hasta que yo mismo admiro a Jesús, porque yo no le confiaría la tesorería a un ladrón. Pero Jesús le confió la tesorería a Judas. ¿Saben por qué? Porque Jesús, nuestro Dios, es un Dios de oportunidades. O sea, le lavó los pies, le sirvió la Santa Cena, sabiendo que lo iba a traicionar. Eso es Jesús. Jesús le confió la tesorería a un ladrón. Juan dice que sustraía de las ofrendas. Yo si supiera que alguien, ¿cómo le va a confiar la tesorería a un ladrón de la iglesia? ¿Okay? Pero Jesús lo hizo. Porque repito, Jesús es un Dios de oportunidades. O sea que cuando Judas fue y dice que se arrepintió, pero no se arrepintió, porque si se hubiera arrepentido de veras, le hubiera pedido perdón, aunque sea Jesús que estuviera crucificado, aunque sea lo lejos, le ha dicho: Señor, perdóname que te traicioné. O hubiera ido con algunos de los compañeros, con Pedro, con Juan, con Mateo, con cualquiera. Pero no, él fue a confesar, no tenía que confesar. Y a nosotros qué nos importa, nosotros ya te pagamos. Entonces, Judas lo que sintió fue remordimiento, pero no arrepentimiento. Confesó, pero no le tenía que confesar. El verdadero arrepentimiento consiste, primero, en reconocer nuestro pecado. Segundo, en confesarlo. Y tercero, en apartarnos. Judas hizo los 2 pasos. El primero, remordimiento, ok, el pecado vendiendo sangre inocente. El segundo, confesó, pero ¿dónde tenía que haber confesado?
Y el tercero, apartarse. Entonces ya confundido fue y se ahorcó. Pero el punto es este, que ya no quedó en Jesús. Ya no quedó en Jesús. A nosotros los pastores, no, es que Dios es un Dios de oportunidades. ¿Sí? Dios es un Dios de oportunidades. Que el día que una persona pasa, ya no queda en el pastor. El pastor dio la oportunidad. Amén. En todo. Aleluya. Entonces, eso no quiere decir, porque claro, siempre tiene que haber el testimonio, y claro, ¿no? Es lógico. ¿Sí? Pero hace un momento decía los talentos. ¿Sí? Yo no he querido decirlo delante de las visitas, pero quiero que ellos miren el ejemplo en nosotros. Amén. Que hoy los extrañamos. Ahí me lo saluda. Extrañamos, ¿me está entendiendo? Extrañamos a las visitas. ¿Sí? Tal vez el frío, qué sé yo, no, porque después de haber estado ayer en el cementerio, primero en la vela el viernes y ahora como que la garganta me quiere traicionar, pero aquí estamos bien porque mañana tenemos que estar dando clases también. Aleluya. Pero habían convertido el templo en área comercial. La secularización de las cosas sagradas también trae nefastas consecuencias con nosotros. Cuando dije lo sagrado, cuando estábamos en Arápago, ahí hay una cuadra, hay una tienda de eso, ¿cómo le llaman eso? Que alquilan sillas, mesas para fiestas y todo eso, ¿no? Se me olvida el nombre. ¿Dónde están los que hablan inglés? Ok. Y el Señor me dijo un día, porque fuimos a rentar sillas para unas 15 años, que si yo teníamos sillas o mesas adicionales, o que se las prestáramos entre semana, para cuando habían eventos que ellos hacían. Y obviamente iba a haber una comisión, ¿no? Yo le dije no, porque lo que está consagrado para la iglesia es para la iglesia. Imagínense que ya estas sillas, estas mesas bendecidas donde se sientan el pueblo de Dios, vaya para que se sientan borrachos en un party, una quinceañera, en un matrimonio. ¿No? Dije que no, porque lo que es del Señor es del Señor. Amén. Aleluya. No se puede. No se puede. Lo que es de la iglesia es de la iglesia. Lo que es de la casa es de la casa. Usted va a mi casa, usted no ve cosas de la iglesia en mi casa. Porque lo que es de la iglesia es de la iglesia, lo que es de mi casa es de mi casa. Amén. Aleluya. Entonces, así que, bueno, ya para terminar, mucha gente no sabe lo que hoy celebramos. Hoy mucho menos lo del viernes, que va a ser esta semana, el Viernes Santo. Pero hoy debemos adorar a Cristo y postrarnos ante Él como nuestro Rey poderoso, que ha venido a salvarnos, que pudiendo, repito, haber ido, mandado traer un caballo de lujo, Él dijo, vayan y traen un burrito, esos pollitos. La forma más humilde, la forma más sencilla. El discípulo es humilde, el discípulo obedece, el creyente se revela. No, aquí ya no hay bendición. Me voy por la otra iglesia porque allá sí se mueve el Espíritu de Dios. Ah, sí, me voy por bendición. Aquí ya no. La iglesia está muerta. ¿Cuántas veces se oye eso? Y el pastor, un miembro llegó y dijo, hermano pastor, yo me voy de la iglesia, vengo a darle la gracia porque aquí ya no hay bendición. Oh, sí, mi hijo, ¿qué pasó? Me voy para allá porque allá sí hay bendición. Ok, mi hijo, está bien. Pero es una cosa que te digo. Ahorita ya está bien, pero cuando tú llegues, se va a ir la bendición. Porque el problema lo llevas tú. Aleluya. Así que el problema, dígale, el problema no tengo yo. El problema es mío. Yo soy el problema. It's my problem, pues. Por si quiero, pues no quiero hablar español, dice my problem. Aleluya. Entonces póngase de pie. Vamos a orar a Dios en el nombre de Jesús. Y que esta semana que comienza hoy nos sirva de reflexión. Que reflexionemos
en todo lo que Jesús hizo por nosotros. Haber dejado el cielo, dejar su gloria, haber venido a la tierra a tomar nuestro lugar. Por eso digo, la salvación no es por obras, porque si la salvación fuera por obras, ¿para qué hubiera sido el peor error de Jesús? ¿Y por qué no decir esta otra palabra? Dejarse matar. Si hubieran habido otras formas para que la gente fuera salva. Pero la única forma de ser salvo es por fe. Aleluya. Si hay un corazón en esta hora que quiera aceptar a Jesucristo en su corazón y decirle: Señor, perdona mis pecados, te quiero servir, ya no quiero ser lo que soy. Solo te levantar la mano y decirle: Señor, gracias, te entrego mi corazón. Y dice en la Biblia que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Aleluya. Así que oramos a Dios Padre en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias. Gracias por todas tus bendiciones. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por las visitas. Oramos por las hermanas que